Bien, pues continuamos, como ya lo vieron ustedes, con nuestro siguiente momento, que es el panel Implementación de la responsabilidad social empresarial en tiempos de crisis. Así que para ello me da mucho gusto presentar a ustedes, en primer lugar, a nuestra moderadora, María Croci, directora ejecutiva en DERES, Uruguay, organización miembro de Fórum Empresa, aliado internacional del CEMEFI, y nos encanta tenerte aquí, María. Muchas gracias una vez más por acompañarnos. También nos acompañan los panelistas, que son Álvaro Reynoso, director de consultoría en Grupo PSA en Centroamérica, Edgar Rodríguez, socio de Stakeholders Bureau, y Nelson Núñez, gerente de sustentabilidad y relaciones públicas de Newmont Corporation México. Así que a todos ustedes, gracias por acompañarnos, y María, adelante, el panel es tuyo. Edgar, muchísimas gracias. Presentarme primero a todos los oyentes y videntes. Mi nombre es María Croci, como bien menciona Edgar. Trabajo en una institución hermana del CEMEFI en el Uruguay. Somos una red de empresas por el desarrollo sostenible. Así que, primero que nada, agradecerles a las autoridades y a los amigos del CEMEFI por darme esta oportunidad de acompañarlos en un tema tan importante que es la coyuntura en la que vivimos y la crisis que está condicionando nuestra manera de vivir en sociedad y en el ecosistema en el que estamos, ¿no? Quería darle también la bienvenida a nuestros panelistas de hoy, hacer un breve resumen de sus extensas experiencias laborales. Tenemos a Álvaro Reynoso, que nos acompaña, más de 30 años de experiencia en consultoría de alto desempeño, capital humano, planificación estratégica, entre otros. Voy a ser breve porque como ya nos introdujeron, pero bueno, Álvaro es ingeniero industrial, graduado de un posgrado en Administración de la Productividad Total de la Universidad de Miami, maestría en Dirección y Administración de Empresas de Barcelona. Tenemos a Edgar Rodríguez, también con 20 años de experiencia en áreas de asuntos públicos, responsabilidad social corporativa, comunicaciones, entre muchas otras cosas, licenciado de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, además de ser MBA. Y por último, con nosotros Nelson Núñez, 18 años de experiencia en la temática de responsabilidad social empresaria y sostenibilidad, un gran experto en procesos ISO, y bueno, también licenciado en Geografía de la Universidad de Chile, magíster en Estudios Internacionales, Desarrollo de la Universidad Autónoma de Barcelona, entre muchos otros títulos. Acá tenemos un equipo de primera que nos van a compartir sus impresiones en torno a la coyuntura actual, enmarcándola en lo que se vino haciendo antes, en el pasado, en el marco de las grandes crisis que han condicionado la evolución de nosotros como sociedad y en particular a las empresas. Hablaremos del presente también, cuáles son esos modelos, si es que los hay, que están presentando las redes y las estructuras empresariales frente a la crisis del COVID que vivimos hoy. Y por último, bueno, una invitación a la reflexión hacia adelante, qué nos espera y cómo podemos usar o apalancarnos en innovación para llevar a la sostenibilidad a otro nivel, ¿no? Así que bueno, sin más, voy a iniciar este espacio con la primera pregunta y después siéntanse libres de ir comentándolo como ustedes hagámoslo fluido, como lo sientan más cómodo. Y la primera pregunta que nos trae hoy es justamente en el pasado. ¿Cómo hemos levantado los desafíos de las crisis? ¿Cómo nos hemos enfrentado a ello y qué ha representado para la empresa y para la sociedad las crisis? Adelante, por favor. Bueno, si quieres empiezo yo, María, rompiendo el hielo ahí. Efectivamente, tenemos una buena historia y buenos datos sobre el manejo que ha habido a crisis, no como lo que hoy tenemos con el COVID, pero sí cómo se ha enfrentado a la crisis alrededor de la historia. Y yo te podría resumir que la respuesta ha sido en 3 diferentes formas. Algunas organizaciones hacen lo que se llama atrincherarse. Atrincherarse es seguir haciendo lo mismo, esperar que haya un milagro o que
los gobiernos intervengan o que la vacuna salve a todos. Atrincherarse es una primera, que te diría que un gran porcentaje de la respuesta histórica ha sido atrincherarse. La segunda es más bien responder a la crisis adecuando tus modelos a la situación, utilizando tecnología, ya sea digitalización o automatización, algo que te permita responder a la crisis, sobre todo ahora con el tema de la automatización, que tiene que ver con cómo convertirte más digital, una organización más digital. Esa es la segunda área de respuesta que podemos decir que es automatización o enfrentar la crisis de acuerdo al cambio que se está dando. Y la tercera, que son los más aventajados, que son los que capitalizan a futuro, son aquellos que lo que hacen es tomar la oportunidad para reinventarse, para innovar. Yo soy director de Latinoamérica de EYP, que es la organización más grande del mundo de innovación, y hemos visto que esa parte de innovation, de cómo tú aprovechar la crisis, pero para reinventarte y para generar nuevos modelos de negocio, es lo que luego hace un mundo mejor. Mejor desde el punto de vista de las invenciones, mejor desde el punto de vista del valor a las personas, etcétera, ¿verdad? Y te pongo un ejemplo, que la crisis del 30 permitió innovaciones bastante grandes, como por ejemplo el nylon, el helicóptero, la cerveza en lata, etcétera. Creo que, como decimos, la crisis es la madre de la innovación, ¿verdad? Y yo te diría que esa es, en mi experiencia, cómo se mueve la respuesta a la crisis, pero escucha a los compañeros qué opinan de eso. Gracias, Álvaro. Adelante. Edgar, no sé si te animás. Sí, por supuesto. Yo quiero un poco plantear un método de pensamiento para entender, para tratar de responder de aquí en adelante, ¿no? Y lo primero es, siempre clasifico en 3 procesos. Primero es discutir, hablar sobre lo que se dice, sobre lo que sabemos. Y ahí nos podemos concentrar. Y ahí es donde nos dejamos atrapar por los datos que ofrecen todos o que ofrecemos todos. La segunda es justamente lo que no está. Y lo tercero es lo que nos gustaría que estuviera, porque eso adquiere una dimensión ética y el deber ser, y ahí se fijan metas, etcétera, etcétera. Entonces, en esas 3 dimensiones me gustaría contestar. Primero, para ser puntual en tu pasado, ¿no? ¿Qué fue lo que ha ocurrido? Quiero centrarme en el proceso de toma de decisiones, porque para mí es la gran pregunta que a veces no está. Y nos vamos con los grandes números, nos vamos con los dineros que se aportaron, nos vamos con el número de visitas, nos vamos con los saludos de mano, con las fotografías, ¿no? Que sin duda es importante, no lo quiero soslayar. Pero es qué es lo que toma la decisión. Y ahí mi pregunta hacia las empresas, porque las empresas tienen este fenómeno de que son poco reflexivas. Solamente he encontrado, o tengo muy poca evidencia que diga lo contrario, que cuando no hay un fenómeno externo, la empresa no reacciona. Y ese fenómeno externo puede ser la competencia, puede ser una crisis como esta, puede ser una amenaza externa, ¿no? Puede ser una presión de sus propios accionistas, pero es un fenómeno externo el que la motiva, parece ser, ¿no? Entonces, ¿por qué se toma la decisión? Entonces, cuando hablamos de las empresas, donde quiero concentrar el punto es si la decisión se ha cambiado, la decisión del costo y la amenaza en la continuidad operativa para seguir haciendo negocios. Y sacamos de la ecuación esta parte de responsabilidad social. Es decir, ¿por qué se toma esa decisión? Estamos tomando una decisión para responder a la crisis. ¿Por qué? Porque queremos seguir viviendo, porque queremos que siga habiendo negocio, y no está mal, ¿no? Pero ese sigue siendo el motor de la reflexión. Entonces, ¿qué ha cambiado con respecto a la toma de decisiones de la crisis del pasado con esta? Creo que sí ha habido cambios importantes, pero me parece que esa es la siguiente pregunta, porque hay una dimensión que me interesa muchísimo abordar, pero el componente fundamental sigue siendo, y me gustaría que no nos engañáramos, es ese componente de costos. ¿Cuánto me está costando salir adelante para poder seguir, ¿no? Y ahí podemos llenar la agenda de muchos ejemplos. Y la segunda pregunta es el tiempo en que se ejecuta. Los tiempos de urgencia, porque me parece que ahí también hay una diferencia clara entre el antes y el después, ¿no? Y finalmente, ¿para qué o por qué? Y aquí también encuentro una diferencia importante, porque lo que pone y lo que hace esta crisis con respecto a las otras es que a mí me exhibe como vulnerable. Por primera vez, el tomador de decisiones de la empresa se asume y se observa
dentro de la cancha de los vulnerables. Es decir, a mí también me puede afectar. Y eso acelera los procesos, y eso acelera las tomas de decisiones. Y en términos que todos conocemos, eso abre las chequeras para que los recursos fluyan. Ahí quiero dejar mi reflexión. Muchas gracias, Edgar. Sin lugar a dudas, desafiante y nada, refrescante tener esa visión. Adelante, Nelson, por favor. Gracias, María. Yo estoy muy de acuerdo con ambas intervenciones. Álvaro y Edgar apuntan a temas muy, muy relevantes. Estando dentro de una empresa y habiendo pasado por esas mismas discusiones, qué hacer, qué tomar, cuáles son los caminos que debemos hacer, yo creo que hay un factor que debemos agregar a esto que se ha mencionado tanto por Edgar como por Álvaro. Que la realidad en la que estamos hoy no tiene que ver con una decisión única y exclusiva o una aproximación única y exclusiva de la empresa y de su objetivo de negocio puntual. El entender el costo como algo solamente referido a los números que tienen la operación, tu presupuesto, tus proyecciones, en el único marco de la empresa es un error. Si no incorporamos los factores de stakeholders y cómo ese costo, que muchas veces ni siquiera se agrega a la ecuación, nos marca, es uno de los factores más importantes. Cualquier cambio, cualquier reacción a una crisis o cualquier situación de dificultad tiene que ser pensando en una visión un poco más colectiva y no individual. Y esa perspectiva más de engagement con partes interesadas, donde las expectativas y las necesidades de tus grupos de interés con los cuales te relaciones día a día son tan importantes como cuánto vas a producir en el siguiente cuarto. Porque una cosa va de la mano con otra. Si yo tengo una crisis mayor y estoy produciendo, yo soy una compañía minera, por ejemplo, si yo produzco de manera correcta, tengo agua para producir, tengo todos mis empleados trabajando y afuera tengo un desastre. Gente que no tiene acceso a recursos, que está cerrando sus negocios por la pandemia o cualquier otra afectación, va a suceder que tarde o temprano el sistema colapsa. Cuando tengo un negocio, en nuestro caso, a un largo plazo, a muy largo plazo, nuestro primer desafío siempre es el equilibrio entre lo que está pasando dentro y lo que pasa con nuestras partes interesadas. Es ahí donde la parte del ESG, lo social, lo ambiental, la gobernanza, no es simplemente relaciones públicas, no es simplemente una donación, sino que va de la mano con la sustentabilidad real de la empresa en números económicos. Si no tenemos números azules como empresa, eso incluye los factores sociales y los factores ambientales. Eso debe estar incorporado en el cálculo. Y ese yo creo que es el gran desafío hoy de cómo responder a una crisis desde lo colectivo, incorporando los factores que tienen tus partes interesadas dentro de tu ecuación de negocios, porque no puedes desprenderte de la realidad en la que vives. Y esa ha sido, al menos creo yo, la forma en que hemos tratado, al menos nuestra empresa, de rescatar esta crisis, de incorporarla, de tratar de generar sinergias, de innovar en la medida de lo posible y por supuesto que sea una oportunidad para todos. Atrincherarse, como decía Álvaro al principio, siempre es el peor error que una empresa puede cometer. El abstraerse de la realidad y de la situación en la que tú vives como empresa es firmar una sentencia de muerte. Te podrá generar un par de cuartos buenos en lo económico, pero la sustentabilidad está en otras cosas, en incorporar esa dimensión colectiva, esa dimensión de partes interesadas a tu ecuación del día a día. Lo sostenible tiene que ver con el equilibrio de las diferentes partes. No quiero consumir todo el tiempo. Me encanta, te agradezco un montón. Me estás adelantando a la siguiente pregunta porque hay muchas respuestas ahí que estás compartiendo. Me parece que estamos hablando de cosas extremadamente relevantes. El futuro de la sostenibilidad y el presente pasa por las finanzas, pasa por reflejar los números de una forma que sea sostenible y que incorpore el triple impacto. Eso es hoy el tema que hace al mundo desde como colectivo, cómo hacemos ese ejercicio de transición desde las empresas para justamente prever
las crisis del futuro. Ahora bien, hoy estamos acá parados frente a una coyuntura que ha condicionado la forma de vivir y de pensar, y quieras o no, ha acelerado ciertos procesos en los países, sobre todo como los nuestros, que están aún con grandes brechas y desafíos por delante a todos los niveles del triple impacto, ¿no? ¿Cuáles son esas soluciones que ustedes ven que hoy, en la crisis del hoy, las empresas han podido presentar, relevar para hacer frente a la coyuntura en la que vivimos? Adelante, Álvaro, si querés, así seguimos el orden. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, yo creo que parte importante de lo que hoy está sucediendo es que hay más sensibilidad a los temas de la importancia de ese tipo de impacto sostenible que tenemos que tener. Creo que como no ha pasado antes, hay bastante más sensibilidad gerencial al hecho de la importancia que hoy tiene, por ejemplo, la salud de los colaboradores, el apoyo hacia la comunidad, la sostenibilidad de la empresa. O sea, no, como bien estaba diciendo Nelson, ese stakeholder balance es importantísimo para la sostenibilidad y somos más sensibles. Las organizaciones somos más sensibles hacia eso. Nosotros en innovación, María, le llamamos 3 S a los sistemas de gestión de innovación. Primero, que sea sistemático, que sea sistémico, pero que sea sostenible. O sea, una innovación que no te ayuda a la sostenibilidad es una innovación de corto plazo, ¿verdad? O sea, automatizar un proceso para que salgan 1000 empleados a un mercado laboral donde no hay oportunidades no es sostenible. Y Nelson decía muy bien, y Edgar decía muy bien, preguntarnos más allá, ¿verdad? Y cómo hacemos ese stakeholder balance, que es la fórmula mágica de la sostenibilidad de las organizaciones, de los países y del ambiente. Yo te diría creo yo que la palabra clave es sensibilidad gerencial. Hay muchísima más sensibilidad gerencial después de esta crisis. Muchas gracias, Álvaro. Edgar, espero con ansias tu input ahí. Yo creo que Álvaro toca un punto que me parece valioso, no solamente rescatar, sino profundizar. Porque el hecho de que tengamos la piel más dispuesta, y voy a hablar en el lenguaje empresarial, y por lo tanto los presupuestos más atentos a asignar recursos a este tipo de cosas, nos lleva a otra dimensión. Y nos lleva a una dimensión que a mí me gustaría combatir, que es la dimensión de este deber ser, porque cuando uno lee los informes, los reportes de sostenibilidad, lo que las empresas dicen de sí mismas y estos compromisos que aparecen, fórmulas prehechas que uno compra en el aeropuerto, ¿no? De libros hechos para construya su discurso y sea usted sostenible, ¿no? Estas frases típicas de lo tenemos en el DNA. Me encantaría hacerles una prueba para demostrarles que no solamente no lo tienen, sino están muy lejos. Pero vuelvo a esto, retomo el tema de Álvaro. Y me voy a poner otra vez siguiendo mi método de pensamiento. Es que es lo que no estamos viendo, lo que no se dice mucho, ¿no? Porque hablar aquí de lo que las empresas están haciendo, pues todo lo estamos haciendo bien. Aquí me parece que hay un fenómeno en la ecuación que es bien importante. Hoy, ese otro, el que ha sido excluido, que es el vecino, el de la comunidad, ese stakeholder que Nelson señala y con absolutamente respaldo lo que dice, ha descubierto que tiene mecanismos para presionar y hacerse escuchar ante la empresa. Y eso me parece fundamental. Para mí esa es la gran diferencia, porque esta distinción de la alta dirección, que ahora se preocupa, ahora sí, ¿no? Y si aplicamos una dimensión ética kantiana pura para analizarlo, decimos, sigues haciendo negocio en eso, hermano. No está mal. Hay que seguirlo haciendo. Vuelvo a mi planteamiento, porque y hoy tenemos que el activismo ha cobrado un rostro distinto. El activismo de ese otro stakeholder se ha dado cuenta que hoy, por ejemplo, tenemos CEOs activistas que se metan en política. Y lo hemos visto en Estados Unidos y lo hemos visto en otros países, que asumen su responsabilidad de ciudadanos, de ser ese otro stakeholder y de participar. Hay quien está en contra y hay quien no, y hay quien está a favor. Como es un debate inacabado, hay que seguirlo. Lo importante es que estamos en un despertar de conciencias, y eso lo quiero subrayar. Segundo punto. Tenemos entonces también un activismo social por parte de las comunidades. Las comunidades se dan cuenta que también tienen esa palanca para poder exigir y mejorar sus mecanismos de interlocución con las empresas. Los consultores, quienes nos dedicamos a asesorar empresas, en algún momento renuncié a eso y ahora, ¿no?, me dedico a asesorar
organizaciones sociales y movimientos sociales para decirle, no. Tú no necesitas hablar con esa la empresa, necesitas hablar con él. Él no te va a ayudar en nada. Vamos a empoderarlos en serio para fomentar ese diálogo, sí, para mejorar los mecanismos de presión. No hay de otra manera. Y el más importante, y con este quiero cerrar, el activismo del empleado. Porque el empleado nunca como ahora se convirtió en algo sexy para el tomador de decisiones en las empresas. Y ahora sí me preocupan más o en serio mis empleados, porque pues mi cadena de distribución se vio o se está viendo amenazada. No importa la razón, pero ahora sí tomo acciones y entonces me vuelco a los empleados y vemos, sobre todo en la grande empresa, la pequeña y la micro, que hay que hacer esta distinción, siempre lo ha tenido, porque es más cercana, ¿no?, a su fuerza laboral. Pero la gran empresa de repente se volcó y se acordó en algunos casos lamentables que podemos mencionar o no. Se acordaron que tenían empleados remotos y entonces habrá que asistirlos porque, ¿no? Y está bien, sigue estando bien. Pero ese empleado también se dio cuenta que tiene voz, que puede presionar la toma de decisiones, que puede cambiar las decisiones. Y entonces vemos un empleado que de repente se quiere sindicalizar. Y vemos un empleado que dice, no está bien éticamente lo que estás haciendo y por lo tanto nos vamos a manifestar. Es decir, su conciencia, la conciencia del activismo del empleado, del stakeholder interno, y está teniendo una dimensión porque también se preocupa por el cliente, ¿no? Se preocupa por ese otro. Y entonces vemos cómo empiezan a hacer, ¿no? Nelson, que es experto en esto de los ISOs, nosotros tuvimos la suerte de participar en el desarrollo, en el pensamiento del ISO 37001 antisoborno, ¿no? Del whistleblower. Y entonces, ¿no?, este informante interno que no ve las cosas bien empieza a tener puertas y las empiezan es un despertar para aceptar que tienen que implementar estos mecanismos porque esa presión del otro tiene más conciencia y ya encontró cómo mejorar condiciones para dialogar con la empresa. El cambio viene de adentro, sin lugar a dudas, ¿no? El poder está ahí. Claro. Nelson, adelante, por favor. Muchas gracias, María. Y sabes que el cambio absolutamente, viniendo de la industria extractiva, nosotros en general, no solamente Newmont, diría que muchas de las personas que hemos trabajado en extractiva conocemos de conflictos, conocemos de problemas sociales, y en el pasado yo creo que el principal error era, y aquí voy a conectar un poco con lo que decía Edgar, era desafiar al activismo como industria. Asumir una posición de trinchera y pensar que el activismo pudiera ser una actitud más bien ideológica o una pelea contra algo en particular, contra el símbolo que pudiera generar una empresa. Sin embargo, yo creo que una de las cosas más importantes que hemos aprendido con el tiempo es que el activismo y las expectativas que tienen tus partes interesadas son válidas. No podemos entrar en ese cuestionamiento si lo que alguien espera o tiene una idea sobre lo que tú realizas como empresa es válido o no. Es un hecho de la causa, más bien, hablando en términos como hablan los abogados. Está ahí y es más bien cómo lo gestionas. Y es por eso que el conocer a tus partes interesadas, estar en campo y saber cuáles son sus expectativas y dónde está su activismo, es como finalmente integras esto dentro de tu gestión. Y obviamente tiene que ser mucho más allá de una mera declaración de que vas a ser socialmente responsable. Requiere generar mecanismos, generar procedimientos internos y externos de cómo dialogas de manera habitual, permanente, cómo recoges las consultas que haces a tus diferentes partes interesadas, pero más importante aún, cómo las implementas dentro de tu política. Porque si no, pongamos una comunicación en una comunidad, ponemos una hoja, la ponemos no sé, en una oficina de la comunidad y se acaba el problema. El tema es responder adecuadamente y de una manera balanceada, que pueda responder a las personas, a sus expectativas, pero también a las necesidades de la empresa. Ese balance es muy complejo. ¿Y cómo se puede hacer para convencer a tu alta dirección? Porque nosotros los que trabajamos en NSG y estamos dentro de empresa, al final negociamos hacia afuera y hacia adentro. Estamos permanentemente tratando de convencer a todos de que se muevan por este camino del que nosotros los que trabajamos en esto, más que conversos, creemos que es el correcto. Y ese camino muchas veces al interior de la empresa se traduce en algo muy claro, el riesgo. ¿Cómo analizas y planificas en base a riesgo? Si tú dejas de lado aspectos que son considerados importantes
dentro de las expectativas de tus partes interesadas, sea desde la perspectiva ambiental, de la perspectiva social, eso tarde o temprano te va a generar un riesgo operacional. Y ese riesgo operacional tiene un costo concreto que lo puedes llevar a una planificación financiera tradicional. Que no lo releves dentro del mundo tradicional no significa que no exista. El punto es sentarse, analizar de manera amplia los riesgos de una operación, no solamente los que están dentro de una planta, por decir algo, sino todos los que están dentro de tu entorno y de tu zona de influencia, sociales, ambientales, económicos, triple impacto nuevamente, y eso perfectamente lo puedes usar como una herramienta para convencer a tu alta dirección. Cuando hablas en ese lenguaje, más bien del riesgo, se comprende mucho mejor y pasamos el camino de algo que es el deber ser a lo que es realmente, que es una parte integral. Y casi, esto es casi kantiano, la diferencia entre el deber ser y el ser. El deber ser, por supuesto, todos nos interesaría ser un buen ciudadano y colaborar y aportar, pero la realidad a veces choca con eso. Pero ¿cómo hacemos visible esa realidad dentro de la empresa? Una de las maneras es el riesgo. Cuando ya es visible esta realidad dentro de la empresa, es mucho más normal hablar de medición de impacto en programas sociales, en mejorar nuestros índices de gestión ambiental, de ir más allá de la ley. En nuestro caso, por ejemplo, nuestros estándares ambientales que tenemos son bastante más exhaustivos y amplios que la ley ambiental mexicana. Y no por eso, solamente nos regimos por el mínimo, no, porque pensamos que siguiendo nuestros estándares que han sido conversados con nuestras partes interesadas, han sido construidos colectivamente, haciendo revisiones en muchos lugares, pensamos que es el mejor camino para asegurar la sustentabilidad del negocio, que es lo que finalmente a todos nos interesa, con una mina próspera, con una empresa próspera, que acabamos de cumplir 100 años, por cierto, como compañía. Lo que podemos garantizar es éxito para todos, no solamente para el accionista, sino que también para nuestras partes interesadas. Y déjame agregar un solo tema para no consumir más tiempo. El otro factor importante que ahora también las empresas que trabajamos en esto tenemos que tener en cuenta es cómo incorporamos a nuestras partes interesadas a nuestra cadena de valor. Deben ser parte del negocio y eso se recurre y se puede afrontar de dos maneras, o directamente como empleado, que es la manera más fácil, que en muchos lugares se hace, pero más importante aún, dentro como proveedores, que sean parte, que entreguen, que te den un servicio, que te vendan un producto, que pueda generar emprendimiento, porque generas una malla de innovación, un tejido social que va mucho más allá del producto que tú tienes en tu planta. Y con eso termino. Y perdón por alargarme. No, excelente, excelente. Yo estoy escuchando varias palabras que a mí me parecen tan importantes. Escucho la palabra riesgo, escucho la palabra transformación desde los stakeholders, en concreto desde el empleado, el poder del humano que trabaja dentro de las estructuras, además del poder del consumidor, por supuesto. ¿Y cómo hacemos que todo esto se transforme en un círculo virtuoso? Porque vivimos en sociedad, la transformación la tenemos que hacer todos de la mano para poder aportar un futuro desde todos los sentidos. La pregunta que se viene ahora, y justamente pensando en adelante, pensando en innovación y cómo realmente tangibilizamos la sostenibilidad dentro de las estructuras empresariales, voy a plantear como una pregunta abierta para que podamos recabar todas las posiciones, ¿no? ¿Es la innovación realmente el trampolín que la sostenibilidad necesita para ponerse en vanguardia? Se los dejo ahí. Yo creo que a ver, la innovación es la herramienta, no es el trampolín. El trampolín es la decisión política interna de la empresa. No conozco una institución, no importa si es pública o privada, que sea grande y que sea exitosa, que no acumule burocracia y que no enfrente un fenómeno de poder. No existe. Nelson comentaba una situación muy importante y Álvaro también lo dejó ver, ¿no? Nelson es el que negocia. Utilizó palabras tan interesantes como decir, necesito convencer a la dirección. ¿Por qué hay que convencerla?
Si la empresa es tan buena, y no hablo en el caso de Nelson, hablo en el caso de todas, yo estuve de ese lado, a mí me tocaron esas batallas, hay política interna, hay celos, hay pleitos, hay esta famosa guerra de silos entre áreas, entre el de la producción no quiere que le digan porque entonces lo vamos a exponer y entonces la toma de decisiones, el jefe, el celo, que termine en la asignación de presupuestos, roles, etcétera. Si hay decisión política interna, eso se normaliza, eso empieza a fluir. Lo que el COVID demostró en las empresas es que ese sentido de urgencia, primero por la preocupación legítima de que a mí me va a afectar, a mi tomador de decisión de la alta dirección, y después empiezo a reflexionar en mi empresa, o empiezo a reflexionar en mis empleados y después pienso en mí, pero una o la otra, ambas, ¿no?, tuvieron que ocurrir. Esa es la gran diferencia que ahora veo. Entonces, este sentido de urgencia en donde todos somos vulnerables, porque primera vez no importa el nivel de ingreso que tenga mi bono, la gran diferencia que tenga el mío si soy hombre o mujer, el COVID me afecta igual. Y eso nos puso en una condición de igualdad. Y a partir de esa condición de igualdad emerge esta enorme voluntad para hacer cosas, hacerlo rápido. Álvaro de nuevo toca un tema muy importante, el uso de la tecnología. Nunca como ahora el uso de la tecnología estuvo disponible para llegar a más y tratar de hacerlo más rápido y tratar de cubrir más cosas. Me parece que la innovación entonces juega este papel de aplanador de cancha para poder extenderse y hacer dentro de estos procesos de sostenibilidad, de beneficio hacia el otro, de incluirlo, ¿no? En donde, por cierto, se rescata todo el tema de la filantropía, ¿no? He estado metido en varios foros. Alguna vez tuve la oportunidad de participar en el Boston College en algunas conversaciones cuando, ¿no?, el concepto de empresa socialmente responsable se trataba de acuñar. Y entonces había una disputa, ¿no?, por el texto, por la definición en sí misma. No, es que sí es que no es, somos sostenibles. Y ahora lo vemos otra vez. Es que ya no somos sostenibilidad, somos sustentabilidad. Y entonces es una discusión cuasi académica que no nos lleva a ningún lado, pero es significativa en qué términos, en hacernos ver que esto está cobrando importancia. Y entonces, hace 5 años, de repente, la filantropía decayó porque hubo apuestas académicas que dijeron es que ya no sirve, no es necesario. Nunca como ahora. La filantropía demostró ser tan efectiva, inclusive que el presupuesto en salud en algunos gobiernos, inclusive el capital de las empresas, de la iniciativa privada, volcadas a la sociedad, hacia sus clientes, a sus cadenas de producción, fue inclusive más significativo en términos de ejecución y combinación tecnológica. Es impresionante lo que se hizo. Entonces, pero para que eso ocurra necesitamos un músculo interno. Eso no ocurre por declaración, ya lo dijo Nelson. Y yo siempre recomendaré a quien sea. Lo que la empresa me diga lo voy a poner en, esto es lo que quieren que sepa, voy a ver qué es lo que no me están diciendo, voy a ver lo que debe ser. Y a partir de ahí hago mi análisis para ver si les creo. ¿Qué es lo que no se comenta? Es esta disputa interna del empleado, de las personas como Nelson, como Álvaro, que están dentro y que están empujando porque creen y están convencidos en esto. Estos equipos sí existen. Sin ellos esto no sería una realidad en las empresas. Yo fui parte de ellos y ahora los analizo y ahora estoy del otro lado para tratarlos de entender y decirle a la sociedad civil qué es lo que tiene que hacer con ellos. Ellos son un aliado natural de las organizaciones sociales. Esa es la puerta de entrada. Son ellos los que negocian con el de recursos humanos más recursos, con el de finanzas, con lo que, como dijo bien Nelson, con los que convencen a la dirección general y decirle, oye, aquí hay un riesgo o hacemos algo o nuestra empresa se ve en una amenaza de ser detenida. Pero por lo tanto, ¿qué se necesita? Y ahí yo planteo esto, lo que se necesita es modificar el concepto de liderazgo. Para mi gusto, el concepto de liderazgo empresarial ha sido prostituido a más no poder. Y entonces el jefe es líder. Y entonces el líder se ve una figura casi mesiánica que nos viene a resolver todos. Y tenemos libros, historias de personas, de individuos, y la seguimos como una épica griega. Y entonces la entendemos así. Bueno, a ese líder que tiene voluntad de poder, en todos los casos de las empresas que conocemos, si ese líder no decide, no ocurre nada en la empresa. No importa cuántos Nelsons y Álvaros tengamos llenos de voluntad y esfuerzo. No va a ocurrir. O necesitamos un evento externo para decirles, mira, si no reaccionas, entonces, ¿qué necesitamos? Una decisión política, una transformación del propio concepto de liderazgo, que entienda y que incorpore una dimensión ética de que las cosas hay que hacerlas bien porque está bien hacerlas, no importa si no las sigo en un informe del GRI, no importa. No importa si no construye mi reputación, hay que hacerlo porque está bien.
para que haya voluntad política. El camino es muy largo, muy ambicioso y estoy siendo quizás ingenuo, pero hay que empujar por ahí. Porque entonces sí, cuando hay voluntad política, la innovación se convierte en una herramienta. La innovación no emerge, ¿no?, como una función autopoyética, es decir, se genera sola. Alguien toma la decisión de invertir presupuestos. ¿Y por qué surge? Porque hay una voluntad política y económica de hacerlo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que esas condiciones se mantengan, porque nunca como antes entonces estos equipos fueron tan escuchados. Y déjenme cerrar con este comentario. Es muy interesante ver la reacción de las empresas en los gobiernos populistas. Cuando el gobierno populista llega, no importa el país el que sea, he estado en varias conversaciones, en lo primero que hacen es llamarle, ¿no?, a estos responsables de las áreas de responsabilidad social, sostenibilidad, a que les hagan una lista para sentarse a tratar de dialogar con el nuevo gobierno populista para demostrarles lo bien y lo bueno que son como empresa. Aquí te va mi lista, mira, y yo he hecho esto tanto por los pobres, y doy tanto empleo, y tengo esto, y siembro tantos árboles. ¿Por qué? ¿Por qué ahí? ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué no de manera sistemática? Y sobre todo, ¿por qué así? Otra vez, es el fenómeno externo el que manda la reflexión. Entonces, tanto Álvaro como Nelson, y suscribo lo que han dicho, nos han dejado claro que lo que se necesita es esa voluntad para tenerlo, para planearlo, para hacerlo parte de tus procesos, que al final del día estamos hablando de eso. ¿Qué necesitamos? Justamente apostar ya a los para que la decisión y la voluntad política se dé, y entonces sí, venga la innovación, la tecnología y lo que queramos. Muchas gracias, Edgar. Hoy vamos a ir redondeando. Nos quedan 12 minutos y yo quería hacer un pequeño ejercicio de asociación hacia el final. Así que les pido a Álvaro y a Nelson si pueden 5 minutos cada uno redondear las ideas sobre esta última pregunta. Se los agradecería mucho. Adelante. Muchas gracias, María. Mira, comparto 100% Nelson y Edgar en que esto ha cambiado por el poder ciudadano. Y el poder ciudadano es gracias a los medios sociales y a toda la tecnología. Hoy el poder ya no es como antes, entonces esa influencia ciudadana ha hecho que el conflicto social tenga que evolucionar al desarrollo social, ¿sí? Es decir, a trabajar conjuntamente para crear mejores comunidades. Y ahí la innovación tiene un rol crítico, pero no la innovación per se, sino lo que llamamos la innovación disruptiva sostenible, ¿sí? O sea, no es innovar, no es, por ejemplo, que en las comunidades no utilicen pesticidas y utilicen ahora drones con soluciones biológicas para eliminar los pesticidas o nanopesticidas con nanotecnología. No, es cómo elimino el problema de fondo, cómo utilizo la innovación para, por ejemplo, utilizar biología sintética para que los microorganismos alimenten a las plantas y entonces crezcan los cultivos sin necesidad de usar químicos. Entonces, eso se llama innovación disruptiva. No solo es innovación, sino es solucionar los problemas de fondo, pasando al desarrollo social basado en innovación social y generación de un mejor nivel de vida para todos. Entonces, yo creo en esa innovación, otra vez con dos apellidos, ¿verdad? El primer apellido es disruptivo y el segundo es sostenible. No puede ser que por desarrollar innovación salgan 5,000 empleados de la organización. Tiene que ser sostenible para que esto funcione. Y yo creo que ese es el futuro de Next Step de responsabilidad social por el poder ciudadano, es ese concepto de innovación disruptiva, sostenible. Por ahí creo que nos podemos ir acercando a lo que queremos de futuro. Excelente, Álvaro. Adelante, Nelson, por favor. Gracias. Muy corto esta vez. Sí, creo totalmente en la innovación, con algunos puntos que yo creo que hay que remarcar. Primero, tiene que ser un proceso constante. No podemos creer que la innovación es algo que pasa un año, que alguien dice voy a tener un programa de innovación y simplemente lo hago y creo que voy a descubrir la pólvora. Tiene que ser constante. La empresa tiene que estar constantemente desafiando su statu quo y viendo cómo y por dónde puede ir cambiando y adaptándose a las diferentes realidades. El paradigma actual es cambio constante. Eso es lo único, valga la redundancia, lo único constante finalmente es el cambio y debemos ser capaces a eso, sin miedo, con mucha voluntad de poder
adaptarse a ese cambio. Pero para poder innovar, y aquí viene algo que es necesario, es que también tenemos que acercar la tecnología, tenemos que brindar las opciones tecnológicas. En una ciudad, en un edificio corporativo, no hay ningún problema, tenemos todas las opciones tecnológicas, pero de nuevo, viniendo de la industria extractiva, muchas veces estamos en lugares remotos, donde no hay ni siquiera señal de nada, que te contactas por radio o con un teléfono satelital, pero que tienes tú como empresa, pero no las comunidades, no tus partes interesadas. Ese es un punto primero. Cómo acercar la tecnología que esté presente físicamente, pero también en términos de poder usarla. El analfabetismo tecnológico también es algo importante con nuestras diferentes partes interesadas en diferentes lugares. Por lo tanto, primero, acercar la tecnología para poder generar innovación. No podemos pedirle a alguien que nunca ha tenido acceso tecnológico que de un día para otro se acomode. Hay que facilitar ese proceso. Eso es algo tremendamente relevante. Y el segundo tema que me gustaría plantear, nuevamente tiene que ver algo con el deber ser, es aprender dentro de nuestras empresas y diferentes compañías, a aprender con H incluso, es cómo generar valor, como decía Edgar, no tener esa lista de cosas buenas que hicimos, sino que cómo generamos valor, valor económico para un sistema territorial. Para los diferentes grupos que están relacionados con una empresa. Yo no hago cosas buenas, yo genero valor, genero instrumentos en los cuales las diferentes partes interesadas pueden desarrollarse y desde ahí construir su propio futuro de manera sostenible. Y eso también es innovación. Tratar de traspasar ese tipo de conceptos a tus partes interesadas donde también puedan sentirse dueñas de su destino, participar en esa construcción y no simplemente responder a una lista de peticiones que te pueda llegar y hacerte cargo de gastos que muchas veces son gastos públicos y que le corresponden a otros órganos de gobierno en la mayoría de los casos. Esa separación de los roles, pero también al mismo tiempo tener claro cómo puedes generar valor de manera cooperativa, colaborativa, con tus partes interesadas es muy valioso en el proceso de innovación. Nelson, muchísimas gracias. Querido panel, nos quedan 5 minutos por delante y yo lo que les propongo es el siguiente ejercicio asociativo, ¿no? Si tuviesen que definir en una palabra o en una frase corta el desafío a futuro de la sostenibilidad, ¿cuál sería? E inicio yo como para romper el hielo porque me encantó muchas cosas que se nombraron acá, en particular el tema de la transformación del liderazgo. Yo creo que el futuro, hay que levantar el desafío en adelante, es que el liderazgo se transforme. Paso la palabra. Déjame comentar, seré breve para complementar eso. Yo creo que hoy lo que tenemos en las manos es entender muy bien, resignificar y, como se está poniendo de moda, deconstruir. Hay una dimensión moral que necesitamos ser muy serios al respecto. El rol de la empresa en aquella definición rousseauiana del pacto social, la empresa no creía que era parte del pacto social, es un tema del gobierno y del Estado. No, sí es. Y hoy lo que está pasando no está dando cuenta de esto. Es este asunto del llamado a los stakeholders. Tú eres también un stakeholder de la sociedad. Y hay una dimensión moral. El problema de hacer cosas y el problema cuando el valor solamente se genera en mis términos de empresa y no tiene esa dimensión moral es que la empresa carece de toda reputación y carece de toda solidez. Por ejemplo, ¿cómo le hacemos para generar valor? Preguntas muy sencillas. Oye, ¿tienes empleados en condición de pobreza? ¿Tienes empleados que solamente trabajen contigo y vivan en condición de pobreza? Porque si los tienes, no me importa todo lo que inviertas en mejorar tus procesos y en reducciones de carbono, no tienes autoridad moral para hablar. Tienes mujeres solteras a partir de la pandemia que se han quedado solteras y siguen teniendo mismas condiciones y no has hecho nada en términos institucionales, innovadores, con tecnología para tratar de mejorar sus condiciones de vida. No tienes calidad moral, entonces. El debate de hoy es un debate moral. Equidad salarial. México es el único de los países de la OCDE, miembros de la OCDE, que no reporta esas diferencias salariales. ¿Por qué? El argumento es seguridad. Te pido ir redondeando el concepto. Cierro, el concepto se llama esto. Hay que empezar a pensar en esa dimensión moral del empresario que utilice innovación para cambiar procesos que generen valor. Muchas gracias.
Yo pienso que, si lo crees en una frase, yo creo que deberíamos pasar del conflicto al desarrollo social sostenible y donde involucremos a la comunidad en el desarrollo de esa oportunidad de crecer, y la innovación sea el modelo, el sistema de innovación. Comparto que no puede ser la flor de un mes, sino un sistema. Yo creo que por ahí es el camino del liderazgo de futuro. Excelente. Gracias, Álvaro. Adelante, Nelson. Muy corto, en 2 palabras diría yo: empatía y resiliencia. Siempre te vas a enfrentar a tremendos desafíos. Estas crisis te demuestran que cada vez vas a tener nuevas complicaciones, las expectativas crecen, las regulaciones crecen y tú te debes adaptarte. Hay que ser resiliente frente al cambio y tratar de siempre superarlo y tener una respuesta que pueda adaptarse a esos cambios. No importando cuán difícil sea este conflicto. Y segundo, empáticos. Hay que ponerse en los zapatos del otro, hay que saber lo que tus diferentes partes interesadas necesitan, ya sean internas, ya sean externas, ya sean tus empleados o ya sean tus comunidades. Hay que tener eso, incorporarlo, verlos de su perspectiva y tratar de que eso se transforme en políticas y en prácticas concretas dentro de tu empresa. Gracias, Nelson. Entonces, para cerrar este panel de implementación, cómo implementamos la sostenibilidad en el tiempo de crisis, me quedo con estas palabras que me parece súper importante como para redondear esta participación. Hablamos de empatía, hablamos de resiliencia, de liderazgo, de moralidad en todos los aspectos, de transformación e innovación disruptiva. Y bueno, nada, creo que ha sido un espacio súper enriquecedor para todos. Les agradezco a todos por estar aquí. Y bueno, y al CEMEFI por darnos esta oportunidad de compartir estas visiones tan complementarias, ¿no?, sobre el futuro. Gracias a ti, María. Bueno, pues así llegamos al final de este panel. Muchas gracias, Álvaro, Edgar, Nelson y por supuesto María, gracias por aceptar la moderación de este panel. Interesantísimos los conceptos, gracias por compartir su conocimiento y su reflexión con nosotros. Vamos entonces a nuestro siguiente momento y bueno, pues los despedimos a todos ustedes con un agradecimiento formal de parte del CEMEFI. Adelante, Arisi, por favor. Agradecemos a María Croci por su importante participación en este encuentro moderando este panel y a los panelistas Álvaro Reynoso, Nelson Núñez y Edgar Rodríguez. CEMEFI les otorga un merecido reconocimiento. Gracias y muchas felicidades.